41 Lo has entendido mal, no se trata de volar. Capítulo 41 Lo has entendido mal, no se va a desocupar. Al día siguiente, madrugada, Chu Xian llegó al laboratorio y descubrió que alguien ya había llegado a la puerta. Qian Jinhua lo estaba esperando con el personal de inspección. Después de la comida de anoche, habiendo aceptado la hospitalidad, como era de esperar, Qian Jinhua tuvo que tomarse esto en serio. No podía permitirse el lujo de no hacerlo. De la noche a la mañana, la noticia no solo se había extendido por todo el Comité de Desarrollo Científico y Tecnológico, sino que muchas personas en la Academia de Ciencias también estaban prestando atención. Todos estaban a la espera de los resultados de la inspección de la fase I. Por lo tanto, Qian Jinhua estaba incluso más ansioso que Chu Xian. Mañana, tras un breve saludo, Chu Xian deslizó su tarjeta para abrir la puerta y luego volvió a pasarla para acceder al área de cultivo. Solo entonces entró el personal de inspección y comenzó a trabajar. Una vez más, como una plaga de langastas que pasa a toda velocidad, no dejaron nada a su paso. Incluso las cajas de incubación fueron colocadas sobre estantes de acero y apartadas. Anduoduo tenía una expresión de decepción, no quedaba ni una sola lombriz gorda. Pensó que debería haber asado algunas antes para comer. El personal de inspección estaba ocupado. Chu Xian estaba de pie en la puerta, charlando con Qian Jinhua. Esta tarde nos entregarán un nuevo lote de materiales de cultivo. ¿Necesitan añadir algún equipo?, preguntó Qian Jinhua. Por el momento, no. Si todo se irá bien y superas la fase 2, ascenderás a investigador intermedio. No te preocupes, te ayudaré con la solicitud. Muchas gracias. Chu Xian estaba bastante interesado en el ascenso. De hecho, gracias a la mejora de la Khalsa, ascender a investigador senior no sería un problema. Sin embargo, eso llevaría tiempo. La finalización de la fase 2 solo significa que puede heredarse durante una generación. Lo que ocurra después de la segunda o tercera generación aún necesita tiempo para verificarse. Por lo tanto, era imposible llegar a la cima de un solo paso. Pero si la herencia es estable y no hay problemas, aunque no lograra nada en los próximos años, aún podría ascender a investigador principal gracias al proyecto de la Khalsa con alto contenido en grasas. Esta es la ventaja de un proyecto excelente. Uno puede acumular experiencia de forma continua, incluso con solo esperar, se puede alcanzar la cualificación para el ascenso. Mientras charlaban, investigador Chu, ¿qué está pasando aquí? Al girar la cabeza, vio a un viejo conocido, Wang Mu. El gran regalo de la última vez, en efecto, le había hecho guardar silencio durante un tiempo. Director Qian, no se enfade. El investigador Chu aún es joven, es inevitable que cometa algunos errores. Deberíamos darle otra oportunidad. Suspiró. Sin embargo, un error es un error. Antes de que Chu Xian pudiera decir nada, escuchó a Wang Mu divagar sin parar. Su rostro reflejaba decepción hacia alguien que no había estado a la altura de las expectativas. No has entendido algo mal. De hecho, Wang Mu en efecto había malinterpretado la situación. Al pasar por allí y ver cómo sacaban las estanterías de acero, pensó que estaban desalojando el laboratorio para que Chu Xian pudiera marcharse. La última vez que hubo un accidente en este laboratorio, la escena fue la misma. Las cajas de incubación sobre las estanterías de acero estaban todas cubiertas con tela negra, por lo que Wang Mu no sabía qué había dentro. Pero eso no le impidió deducir. Primero, lo estaban vaciando. En segundo lugar, solo había pasado poco más de un mes. Aunque desconocía los detalles específicos, sabía que Chu Xian seguía cultivando Khalsa. Obviamente el tiempo fue demasiado corto. Desde luego aún no podían ser maduros. Si no se estaba desalojando, ¿qué era? Pensó para sí mismo lo inteligente que había sido al darse cuenta de todo con solo una mirada. Parecía que sus preocupaciones anteriores habían sido en vano, ni siquiera necesitaba mover un dedo. Ese tipo podría buscar la muerte por sí solo, y muy rápidamente. De este modo, su charla se volvió aún más enérgica, sin percatarse en absoluto de la extraña mirada en los ojos de Qian Jinhua, que estaba a su lado. Después de escuchar un rato, le zumbaban prácticamente los oídos. Qian Jinhua tosió 2 veces. Continuó: profesor Wang, usted ha entendido mal. No se va a desalojar, se trata de una inspección. Al oír esto, Wang Mu quedó atónito. ¿Inspección? El proyecto del estudiante Chu está en la fase I de inspección de resultados. No es necesario que conozcas los detalles. Continúa con lo tuyo. Qian Jinhua hizo un gesto con la mano, sin ganas de seguir hablando con él. Wang Mu estaba un poco desconcertado. Esto era diferente de lo que había imaginado. Entonces felicidades al investigador Chu. Tras esbozar una sonrisa forzada, se marchó apresuradamente, avergonzado.
Media hora después, la zona de cultivo estaba despejada, no quedaba ni una sola caja. Chien Jinhua regresó al departamento de inspección. Él supervisó personalmente el cálculo del rendimiento. Poco tiempo después, se conocieron los resultados e inmediatamente informó a sus superiores. Muy bien, a partir de mañana ampliaremos la zona de cultivo. Este proyecto es muy importante, debemos tratarlo como la máxima prioridad en este momento. Comprendido, Chien Jinhua respondió rápidamente. Después, se seleccionaron 300 semillas y se enviaron al comité, 300 se conservaron en cámara frigorífica y una pequeña cantidad se devolvió a Chusien. La mayor parte del resto fue transportada a la granja en la zona de producción. Por la tarde, a medida que se fueron entregando tierra nueva y otros materiales, el proyecto pasó a la fase 2. En términos relativos, fue mucho más relajado, porque los resultados en el laboratorio ya no eran tan importantes. Ahora la atención se centraba en los campos experimentales a gran escala. Así pues, Chusien se lo tomó con bastante calma. Duoduo, te dejo a ti todos los experimentos de la fase 2. Sigue así. Bueno, Duoduo estaba entusiasmada al asumir esa pesada responsabilidad. Posteriormente, comenzando por la preparación más básica del suelo, se puso tan ocupada como una gatita y lo disfrutó enormemente. Lidiando con el barro todo el día, era mejor que estar sentado en un aula de la escuela. La luz del amanecer atravesará la oscuridad, rompiendo todo temor. En sus auriculares sonaba una canción de antaño. 42 es un milagro. Capítulo 42, un milagro total. Mientras tanto, Duoduo escuchaba música y trabajaba. Allende, Chusien no estaba perdiendo el tiempo, estaba investigando una sola cosa: cuál era exactamente la razón del aumento en la producción. Claramente, no fueron las condiciones ambientales, sino los genes. De lo contrario, ¿cómo se heredaría? En este momento, en la pantalla de su ordenador se mostraban los resultados de la secuenciación genética de la caalsa mejorada con alto contenido en grasas, donde se podían ver todos los mapas genéticos. En comparación con la situación anterior a la mejora, las diferencias no eran realmente tantas. Sin embargo, fueron precisamente estas pequeñas diferencias las que provocaron que la tasa de crecimiento se disparara. En el futuro, si con frecuencia sacaba plantas mejoradas, no podía simplemente llamarlas todas accidentes, ¿verdad? Necesitaba un conjunto de teorías para respaldar esa mentira. Si pudiera encontrar la causa, formular una teoría científica e implementarla en otras plantas mediante medios técnicos, entonces los beneficios que se obtendrían serían enormes. Una revolución industrial, una contribución a la humanidad, un repunte de suerte. Al pensar en esto, Chusien se llenó de energía. Simplemente la carga de trabajo era un poco pesada. Resumir patrones ordenados a partir del desorden era, por naturaleza, una tarea agotadora. Afortunadamente había muchas muestras: caalsa, manzanas, césped, papas, repollo. Estas eran las plantas que Chusien había mejorado hasta el momento, 5 tipos en total, lo que implicaba cientos de millones de puntos de datos en cada paso. Para una persona común y corriente, con solo mirarlo su cerebro se declararía en huelga en ese mismo instante. Chusien, sin embargo, se mantuvo muy tranquilo. ¿Aburrido? ¿Insípido? Un poco, pero ¿qué importa? Al igual que en la vida, por muy difícil o agotadora que sea, uno tiene que apretar los dientes y perseverar, a menos que simplemente tire la toalla y se rinda. En realidad, a Chusien le gustó bastante el proceso de exploración. Y lo disfrutó. A partir del 4 de julio. La expansión experimental de la nueva caalsa con alto contenido en grasa se puso en marcha en la zona de producción de la ciudad subterránea, y los datos que se obtienen son constantemente satisfactorios. Es increíble, es simplemente un milagro. En las condiciones adecuadas, la velocidad de germinación se ha duplicado. Aunque el suelo sea de calidad media, aún así crece un 80%. Chien Jinhua había estado prestando mucha atención, allí mismo, escuchando las exclamaciones del personal de plantación del área de producción, también irradiaba alegría. Esta vez, logros políticos, están asegurados. Aunque conseguir un ascenso no tenía mucha utilidad en la opresiva ciudad subterránea, con sus carencias y la falta de viviendas privadas, una persona aún necesitaba una meta profesional que le sirviera de guía. Cuídenlos bien. Una vez que la plantación se haya realizado con éxito, todos disfrutarán de una grata sorpresa en el futuro. La multitud vitoreó con entusiasmo y expectación. Al mismo tiempo, el comité también estaba llevando a cabo su plantación experimental. La diferencia radicaba en que ellos también realizaban investigaciones sobre genes mutants. Un grupo de investigadores se reunió. Se están devanando los sesos. No podían entenderlo.
No pudieron resolverlo. Para comprender por qué estos genes mutants podían aumentar la tasa de crecimiento, fue necesario probarlos uno por uno para ver cuáles eran efectivos. Más de 100.000 genes, miles de millones de pares de bases. Encontrar los genes mutants eficaces siempre había sido un problema que provocaba quebraderos de cabeza. No hay otra opción. Es hora de trabajar duro. Quizás se verían resultados en unos pocos años. En el campo del mejoramiento genético de las plantas, las cosas se medían naturalmente en años. En el vasto océano del mundo genético, el conocimiento humano aún era limitado. Otros pensaban que solo algunos de los genes mutants eran efectivos, pero Chu Xian sabía que esto no era una mutación, sino una mejora. Es decir, todas las mutaciones fueron eficaces, pero no tenía obligación de recordárselo. Continuó sumergiéndose en la investigación y, gracias a su gran capacidad de razonamiento, ya contaba con un modelo preliminar. Parecía que se estaba progresando, pero aún se desconocía si el modelo era correcto o no. Con un poco de mala suerte, podría estar tomando desvíos durante 8 o 10 años, iba a estar ocupado por un tiempo. En ese momento Wang Mu también se enteró de los resultados de la investigación de Chu Xian. Su corazón era un torbellino de emociones. Arrepentirse. ¿Por qué no había insistido un poco más antes? Quizás habría tenido la oportunidad de arrebatárselo. Ahora, no había ninguna posibilidad. Con pruebas de múltiples partes, a menos que realmente hubiera un problema. De lo contrario, cualquier táctica sería inútil ahora. Estupefacto, sentía que se había perdido 100 millones, no 1000 millones. Celos, qué maravilloso sería si esto estuviera en sus manos. El premio al progreso en ciencia y tecnología no solo sería una posibilidad, sino una certeza. Maldita sea, este chico tiene demasiada suerte. Un solo proyecto sería suficiente para conseguir un ascenso a investigador senior. La clave era que este era el primer proyecto de Chu Xian después de graduarse. Una introducción al estilo King Kong podía ser más ridículo. Mientras el mundo exterior estaba conmocionado, la vida de Chu Xian transcurría con normalidad. Ve a trabajar, salir del trabajo, trabajar horas extras. Igual que antes de transmigrar, la diferencia radicaba en que ahora la vida le ofrecía más cosas interesantes. Trabajaba por su cuenta y deseaba poder estar disponible las 24 horas del día. Pero ni siquiera un cuerpo fortalecido varias veces podría soportar eso. Sin embargo, su necesidad de dormir había disminuido. 3 horas al día eran suficientes, y mientras no tuviera hambre, casi nunca sentía sueño. 15 de julio, tarde, una esquina del distrito comercial. Hermano, aquí están los conejos que querías, 2 parejas. El dueño de una tienda de mascotas sacó sigilosamente una jaula pequeña. En aquella época se llamaba tienda de mascotas, pero no había ni gatos ni perros. Los animales que comían mucho o eran quisquillosos con la comida habían sido retirados hacía tiempo. Lo que se vendía aquí eran principalmente tortugas y pequeños peces de colores. No crecieron mucho y comieron muy poco. Lo que comían en un mes era aproximadamente la misma cantidad que unos pocos bacaadous para un ser humano. Criaturas como los conajitos no podrían venderse públicamente. Gracias. Dinero en una mano, bienes en la otra. Chu Xian encargó estos 2 pares de conejos al dueño hace 3 días. En cuanto a su procedencia, Chu Xian no tenía por qué preocuparse. Tis, por fin voy a tener algo de conejo para comer. 43. Capítulo 43. El primer subordinado. Siendo por el momento, lo único que se puede comprar en el mercado negro son animales pequeños como conejos, gallinas y patos. Corderos, teneros, lechans. El cuidado de las crías de estos grandes animales es extremadamente estricto, y no se pueden comprar en el mercado negro. Chu Xian no insistió en el tema. De todos modos, se pueden obtener iniciando sesión, solo que no podrá comerlos con frecuencia. Cuando se presente la oportunidad en el futuro encontrará la manera de reunir a un equipo completo de ganado para un debut colectivo. Sí, un guiso gigante. Al salir de la tienda de mascotas y dar varias vueltas, Chu Xian llegó a otra tienda. Este lugar estaba lleno de vegetación y vendían flores y plantas. Jefe, al ver a Chu Xian, la persona que estaba detrás del mostrador se levantó de inmediato y lo saludó respetuosamente. Así es, la otra parte se dirigía a Chu Xian. En la actualidad, esta tienda le pertenecía, pero solo en secreto. El jefe en apariencia era el hombre que tenía delante. Un hombre corpulento, músculos abultados, una mirada penetrante. Este fue su primer subordinado. Lo había obtenido hace apenas 10 días mediante un inicio de sesión. Así es, un inicio de sesión, una recompensa extra. Para ser sincero, cuando vio el mensaje en ese momento quedó completamente atónito.
El sistema de inicio de sesión podía realmente registrar datos bioquímicos humanos. Le costó mucho tiempo aceptar este hecho. Por suerte, no se trataba de una persona real y carecía de libre albedrío. De lo contrario, Chu Xian se habría sentido incómodo en su interior. Después de acostumbrarse, en realidad esperaba poder contratar a más de ellos, porque eran sencillamente demasiado útiles. Fuerte, leal, sus habilidades tampoco eran débiles, y podían realizar algunas tareas básicas. Si bien su coeficiente intelectual no era alto, eso era solo en términos relativos. Estaban a varias manzanas de distancia de él, pero en realidad eran un poco más fuertes que la mayoría de la gente. Sin embargo, la probabilidad de inicio de sesión era muy pequeña. Si la probabilidad de obtener un atributo de mejora mental fuera del 3%. En el nivel 2, la probabilidad de que un ser humano bioquímico firmara era de 3 milésimas. Se estima que aumentará en el siguiente nivel, pero por ahora es baja. Podría decirse que iniciar sesión fue un golpe de suerte increíble. Por lo tanto, Chu Xian, naturalmente, no podía dejarlo ocioso. En el espacio dimensional no faltaban compasinos, así que se consiguió una identidad en el mercado negro y luego se hizo cargo de esta tienda. El objetivo principal era ayudarle a coleccionar ciertas cosas. Si no fuera por el espacio dimensional, Chu Xian no habría llegado a tales extremos. Pero tenerlo era enorme. Como era su segunda residencia, también quería mejorarla, pero ni siquiera pudo conseguir acero y cemento, y él mismo estaba bastante ocupado. Dio la casualidad de que con este subordinado, pudo ayudar a compartir muchas de las cargas. Estas son las semillas de sauce y ginkgo que acabo de recibir. En 3 días llegarán los rizomas de banano y los plántanos de álamo. Al llegar a la pequeña habitación que había en la parte trasera de la tienda, Chu Xian volvió a colocar las semillas en su sitio. Tomando el control de la tienda, también significaba heredar algunos de los canales del anterior propietario. ¿Y de dónde provino el dinero? Aunque ya le había vendido 10 lingotes de oro a Yi Yi, no los había vendido todos. Posteriormente intercambió el oro restante una vez más. Alquilar el local no costó mucho porque solo era por un año. Era un subarrendamiento. De lo contrario, ¿cómo era posible obtener una tienda en la ciudad subterránea con tanta facilidad? Normalmente uno firmaba un contrato de 3 a 5 años con la ciudad subterránea. El espacio ya era escaso, y no habría más expansión en el futuro. Por lo tanto, eran muy solicitados. Al propietario original le quedaba un año de contrato de arrendamiento y necesitaba dinero por algún motivo, así que lo subarrendó. No había mucha gente interesada. Continúe comprando según la lista prevista. Sí. Sin quedarse mucho tiempo, Chu Xian salió de la tienda, sintiéndose muy satisfecho. En lo que respecta a coleccionar cosas, las ventajas de tener un subordinado adicional quedaron plenamente demostradas. Solo necesitaba venir una vez cada 3 o 5 días, y el subordinado se encargaría del resto. Es que el presupuesto era un poco ajustado. Construir una mansión costaría una enorme cantidad de puntos de crédito. La capacidad de generar ingresos de la tienda, en comparación con lo que él gastaba, era apenas una gota en el océano. Tenía que encontrar la manera de aumentar sus ingresos. Respecto a esto, Chu Xian ya tenía un plan en mente. Claro que no se trataba de vender productos agrícolas del espacio dimensional, no estaba tan loco. La ciudad subterránea hace la vista gorda ante ciertas cosas, pero eso no significa que sean ciegos. Alimentos diarios. Concierne al sustento de la población. Está sujeto a una estricta vigilancia. Solo se ignoran las cosas que no afectan a la economía nacional ni al sustento de la población. Por ejemplo, los cigarrillos, el alcohol y el té. ¿Vender cigarrillos? ¿Vender alcohol? Son perjudiciales para la salud. Por lo tanto, puso sus ojos en el té. El volumen es pequeño, pero se puede vender a un precio muy alto. Ganancias absolutamente enormes. Una tonelada de buen té a los precios actuales del mercado podría venderse por más de 10 millones de puntos de crédito. Es más económico que los cigarrillos o el alcohol, más fácil y no afectará los nervios de la ciudad subterránea. A través de sus contactos el subordinado ya se había puesto en contacto con un club de semillas de té, que podrían ser entregadas en pocos días. Al regresar a casa, entró en el espacio dimensional. Con un pensamiento, las semillas de sauce y ginkgo fueron plantadas en el vivero. Chu Xian siempre había querido instalar un laboratorio de plantas en ese espacio, al menos las condiciones para las plántulas serían mejores. Muchos proyectos que resultaban incómodos de experimentar en el mundo exterior podían llevarse a cabo dentro de ese espacio. Una vez que tuvo fondos suficientes, tuvo que montar uno. Ah, cierto, también estaba la mansión. Cuando el espacio dimensional se hiciera lo suficientemente grande y tuviera un clima definido,
no podría simplemente esconderse de la lluvia en una tienda de campaña, ¿verdad? Así que hay que arreglar la mansión. En cuanto al estilo, los jardines antiguos serían una muy buena opción. 44 nuevos elementos de inicio de sesión. Capítulo 44. Nuevos elementos de inicio de sesión. ¿Por qué elegir jardines antiguos como primera opción? Es sencillo, la madera se puede cultivar uno mismo, pero el acero y el cemento son problemáticos, no porque sean inalcanzables, sino porque no se puede satisfacer la demanda. Antes pensaba que era imposible porque carecía de los canales necesarios. Verás, antes de esto, el propietario original era solo un estudiante universitario y solo conocía el mercado negro de la ciudad subterránea por lo que había oído. Su conocimiento no era lo suficientemente profundo. Entonces sus subordinados entraron y descubrieron que mientras tengas puntos de crédito puedes obtener algunas cosas, como las semillas, como los conejos, tales equipos. Existía una gran variedad, pero eran increíblemente caras, y sus fuentes no eran solo las ciudades subterráneas oficiales, sino también las ciudades salvajes. Algunos productos que aquí estaban estrictamente controlados tenían existencias en las ciudades salvajes. Llevarlos a una ciudad subterránea oficial para comerciar con ellos era un negocio legal. Por ejemplo, las semillas del árbol del té provenían del exterior. 5.000 puntos de crédito por semilla era como un robo. Sin embargo, la inversión era necesaria. Un coste de 10.000 puntos podría generar potencialmente miles o incluso decenas de miles de veces más beneficios en el futuro, o incluso más. Afortunadamente, los comerciantes que viajaban entre ciudades también necesitaban comprar cosas en las ciudades subterráneas oficiales, de lo contrario, si querían oro, sería bastante problemático. El oro que Chusien tenía en sus manos se había vendido hasta que solo quedaron unas pocas piezas para su colección. ¡Qué pobre! 3 días después, dentro de la tienda, estas son las semillas de té que solicitaste, 6 de cada una de las variedades Longjing, Biluochun y Maofeng, además de algunas semillas de álamo de rápido crecimiento. Un total de 100.000 puntos de crédito. Lily entregó una pequeña caja refrigerada. Antes del cataclismo, estas cosas habrían costado como mucho lo que cuestan unos cuantos teisans de arroz frito, pero ahora, el salario anual de una persona no podría permitírselas. Sin embargo, la demanda de semillas de té era realmente mínima. Para empezar, necesitaban terrenos y tenían exigentes requisitos medioambientales. En segundo lugar, crecían lentamente, tardando a menudo entre 3 y 5 años en madurar. Eran artículos de auténtico lujo, incluso en las ciudades salvajes, solo se cultivaban a pequeña escala, ya que la atención se centraba principalmente en los cultivos alimentarios. Pasar 3 días sin té no supone ningún problema. Pasar 10 días sin comer te matará. Comprar una semilla de té por 300 y venderla por 5.000 era una ganancia enorme garantizada. Pago realizado con éxito. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Si los árboles de té crecen y necesitas vender las hojas, puedes contactarme. Sin duda te ofreceré un buen precio, dijo Lily amablemente. Sin embargo, en el fondo era pesimista. Tardaría al menos 3 años. Además, requerirían cuidados especiales y ocuparían espacio. En cuanto a esa tienda de plantas que tiene delante, JE. Lily se marchó contento. Tenía otros asuntos que atender y necesitaba prepararse para la siguiente tanda de exigencias de ese imbécil. 1 hora después, jefe, Chusien tomó la caja y desapareció en la trastienda. Plantó la mayoría de las semillas y seleccionó una de cada tipo para mejorarla. Sin embargo, 2 de ellos utilizaron el fluido de mejora de nivel 1. Para el Longjing, utilizó fluido de mejora de nivel 2. Así es, nivel 2. Era la primera vez que se registraba para el fluido de mejora de plantas de nivel 2. La probabilidad parecía tan remota como la de obtener un resultado bioquímico en un ser humano, y el proceso parecía mucho más avanzado. Él lo abrió, remojé las semillas. Durante 10 minutos completos. El líquido verde esmeralda se volvió incoloro y las semillas de té adquirieron una transparencia cristalina, desprendiendo un fuerte aura de vitalidad. Fue a la guardería, y las planté directamente. Al liberar su poder mental, las semillas pasaron de la quietud al movimiento al entrar en contacto con la tierra y el agua, comenzando a consumir sus nutrientes internos para germinar. Un día después, los caparazones se agrietaron. Un día después, lograron atravesar la tierra. Incluso Chusien se sorprendió. ¿Qué clase de velocidad de crecimiento era esa? No era como germinar brotes de souya, que tienen un aspecto diferente cada día. Las especies de árboles como esta, que pueden vivir cientos o miles de años, suelen crecer muy lentamente. Entonces llegó la grata sorpresa.
Verán, los árboles de té suelen tener un periodo de crecimiento de más de 3 años, y la mejora de nivel 1 podría duplicar esa velocidad, reduciéndolo a 1 año y medio. Al ritmo actual con el fluido de mejora de nivel 2, podrían entrar en el periodo de cosecha en menos de medio año, o incluso antes. La clave era que era hereditario. Tras ampliar la superficie cultivada en 1 año, la producción de té aumentaría enormemente. Pero aún es un poco largo. Chusien miró los brotes del árbol de té apoyando la barbilla en la mano mientras pensaba. ¿Había alguna manera de hacer que crecieran aún más rápido? Era como si el sistema hubiera escuchado su súplica. Esa noche, a medianoche, ding, inicio de sesión exitoso. Felicidades, has obtenido una caja de Toumets. Recompensa extra, un cubo de estimulante de crecimiento Veggie de nivel 1. Otro nuevo requisito para iniciar sesión. El ánimo de Chusien mejoró. Era justo lo que necesitaba con urgencia. Sistema Dada, te amo. Con un salto se levantó de la silla junto a la piscina y corrió hacia el vivero, sacando el cubo de estimulante del crecimiento. Era un cubo realmente grande, 100 litros. A diferencia del líquido de mejora, el estimulante del crecimiento era como una solución nutritiva y necesitaba ser regado diariamente. Se podía diluir con agua, pero el efecto era mejor sin diluir. Sin dudarlo al observar los pequeños brotes de Longin, Chusien siguió las instrucciones y vertió 50 mililitros del estimulante de crecimiento. Todavía eran solo plantitas, a medida que crecieran, necesitarían más. Este cubo en realidad no duraría mucho. Ojalá pudiera formularlo él mismo. 45 resultados prometedores. Capítulo 45 resultados satisfactorios. Obviamente, le estaba dando demasiadas vueltas. 2 días después, como era de esperar, era igual que los demás datos de los registros adicionales, no era algo que se pudiera descifrar en ese momento. Incluso esa moto de nieve de aspecto anodino estaba repleta de tecnología sofisticada. Simplemente no había habido oportunidad de probarlo todavía. En resumen, estos 2 últimos días de investigación no han dado como resultado más que soledad. Olvídalo, por ahora no sirve de nada soñar, debería tomármelo con calma. Había que decirlo. Los efectos del líquido de crecimiento fueron realmente poderosos. Después de solo 2 días de riego, el Longing ya había crecido hasta alcanzar los 20 centímetros. 24 de julio. Mañana, Chusien llegó a la base experimental. Buenos días, investigador Chu. Buenos días a ti también. Busquemos un momento para intercambiar ideas. Seguro. En el camino, muchas personas saludaron afectuosamente a Chusien al verlo. Anteriormente casi nadie lo conocía, pero ahora las cosas eran diferentes, aunque aún no se habían publicado los resultados de la segunda fase de la plantación de prueba. Eso no impidió que la noticia se difundiera. Creció rápidamente, y estaba rico. Todo el mundo parecía vislumbrar la esperanza de una libertad para la Kaalsa, aunque eso era una ligera exageración, ya que ni siquiera duplicar la producción la haría ilimitada. Pero al menos aumentaría la oferta, lo que les permitiría probarlo de vez en cuando, algo mucho mejor que antes. Soy el investigador Chu. Alguien se adelantó para presentarse. Lo siento, no tengo previsto contratar a un asistente de investigación a corto plazo. Ante la autorecomendación de un investigador intermedio, Chusien se negó rotundamente. Su investigación implicaba demasiados secretos y no iba a contratar a un extraño para que estuviera cerca de él. Además, no era necesario. En términos de capacidad de trabajo, no era exagerado decir que él solo podía hacer el trabajo de 10 personas. Unas pocas horas de sueño al día eran suficientes, el resto del tiempo, gracias a su cerebro mejorado, su eficiencia dejaba muy atrás a la gente común. Memoria, comprensión, creatividad, con una amplificación generalizada, el efecto fue mayor que simplemente 1 más 1. Él solo podría igualar a todo un equipo de investigación. Disculpen la interrupción. Al ver la negativa de Chusien, la persona no tuvo más remedio que marcharse, sintiendo una hulida de indignación en su interior. ¿Por qué no lo llevó? Uno de ellos acababa de graduarse. El otro había trabajado allí durante muchos años. Creía que la nueva Kaalsa con alto contenido en grasas era simplemente un golpe de suerte para Chusien, y no una cuestión de habilidad. Era muy probable que su debut fuera el punto álgido de su carrera. En un momento como este, si fuera un poco más inteligente, Chusien debería haber estado reclutando talento para asegurar que sus proyectos posteriores no se quedaran atrás, pero en realidad se negó. Algunas personas solo tienen suerte una vez en la vida. No creo que puedas lograr nada significativo por tu cuenta a partir de ahora. Aunque la persona se había alejado bastante, Chusien escuchó claramente sus palabras murmuradas.
En lo que respecta a la naturaleza humana, este mundo no era diferente del que existía antes del cataclismo. Cuando no pueden conseguir lo que quieren, se quejan, como si todos les debieran algo. Ni siquiera había sido ascendido a investigador intermedio todavía. Contratar a uno sería buscarse problemas. Olvídate de un investigador intermedio. Aunque un investigador senior viniera a presentar su solicitud, Chu Xian no estaría interesado. Su camino fue diferente al de los demás. Otros buscaban el verdadero conocimiento en lo desconocido. Él utilizó el verdadero conocimiento para realizar ingeniería inversa. Llegó al laboratorio. Hermano Xian. Anduoduo se había quedado a pasar la noche allí otra vez. Para la segunda fase de la siembra, Chu Xian había sido un administrador que no intervino de principio a fin. Ahora que había transcurrido más de medio mes, el crecimiento era gratificante. Deseaba poder vigilarlo las 24 horas del día. A medida que Chu Xian se hacía más famoso, ella también experimentó la diferencia. La gente la saludaba muy afectuosamente cuando salía, y se encontraba con muchas maraadas envidiosas. Sus compañeros de clase, todos seguían realizando tareas humildes. ¿Pero qué hay de ella? Podía usar el equipo del laboratorio a su antojo, no tenía que compartir un puesto de trabajo con otros y, a menudo, tenía la sala de estar para ella sola. Podía sentarse donde quisiera. Además, ella había participado en un proyecto importante de principio a fin, superando con creces a sus compañeros de clase tanto en experiencia como en credenciales. Aquí, Chu Xian le arrojó un tomate. Gracias, hermano Xian. Una hora más tarde, mientras observaba el mapa genético de la espinaca que tenía en la mano, Chu Xian se sumió en profundos pensamientos. Últimamente, él había estado pensando principalmente en la teoría. El modelo inicial ya había sido descartado porque realmente no pudo encontrar muchos puntos en común. Más tarde, tuvo un momento de inspiración y comenzó la segunda fase de los experimentos. El progreso fue fluido y los resultados muy satisfactorios. Como era de esperar, la solución de modificación de plantas no seguía una única teoría para todo, más bien, las diferentes categorías de plantas presentaban patrones diferentes. Flores, césped, árboles, algas, cada uno tenía su propio conjunto de patrones de codificación genética de crecimiento rápido. Esto significaba que su investigación había dado un gran paso adelante. Estaba a solo unos pasos de formular una teoría completa. Por supuesto, el requisito previo era tener suficiente solución de modificación. Un conjunto de patrones de codificación requería al menos 3 plantas diferentes para tomar forma, y más de 5 para otros. Cuantos más datos, más perfecto sería. Próximo, Chu Xian planeaba utilizar todas las soluciones de modificación obtenidas en sus observaciones de las plantas de la familia Brassicaceae para, en primer lugar, elaborar una teoría. Por favor, deja una reseña de 5 estrellas. Gracias. 46 Aceptación de la fase 2. Capítulo 46 Aceptación de la fase 2. El tiempo pasaba día tras día. 15 de agosto. Duoduo elige más no seas tacaño. Entiendo. Al igual que Chu Xian la vez anterior, Anduoduo cargó una cesta y escogió las partes más tiernas de la caalsa, preparándose para saltearlas. La aceptación de la segunda fase era mañana, y era seguro que se repetiría la escena de langaastas cruzando la frontera. Escojan unas lombrices gorditas, tendremos pañaaki para el almuerzo, añadió Chu Xian. Claro que sí. Anduoduo se entretenía felizmente. Aunque el hermano Xian le daba demasiadas cosas ricas, al fin y al cabo, ella se había criado comiendo lombrices. Algunos hábitos eran difíciles de erradicar. Estas lombrices de tierra gordas eran mucho más grandes que las que se vendían en la calle, ni siquiera llegaban al mercado, y nadie sabía a dónde habían ido a parar. Si no se los comió ella misma, sería un desperdicio que beneficiaría a otros de forma gratuita. Y entonces, tras recoger las hojas tiernas, Anduoduo comenzó a remover la tierra de las incubadoras una por una para extraer los gusanos. Al mediodía, el aroma a carne asada llenaba el aire. Para entonces, Anduoduo ya se había convertido en un excelente asistente. Ella limpió la casa, a la parrilla y cocinado, e incluso podría realizar trabajos profesionales. Un trabajador polivalente. De principio a fin, a Chu Xian solo le importaba comer, sintiéndose como un terrateniente, mientras que Anduoduo se había convertido en el trabajador incansable. Al parecer, no había nada malo en esa descripción. Al poseer el espacio dimensional, era efectivamente un terrateniente. Durante este periodo, el espacio dimensional había experimentado 2 expansiones más. Había alcanzado más de 36.000 metros cuadrados, más de 50 mu. El campo de visión parecía mucho más amplio.
Hermano Sien, ¿tenemos algún plan para nuestro próximo proyecto experimental? Anduoduo preguntó mientras comía. Anteriormente, al ver a Chusien ocupada todos los días, no le había preguntado. Ahora que la segunda fase del experimento había concluido, finalmente habló. Chusien se comió una lombriz gorda de un solo bocado y dijo con una sonrisa. Sí, se trata de una exploración de la teoría de la mutación de la caalsa con alto contenido en grasas. A continuación, veré si puedo aumentar el rendimiento de toda una categoría de plantas. Hermano Sien, sin duda lo lograremos. Anduoduo apretó su pequeño puño. Al mismo tiempo pensó para sí misma, tal como lo imaginaba. Era muy parecido a lo que ella había imaginado. Por lo general, cuando se descubre una mutación beneficiosa de este tipo, el siguiente paso es, sin duda, investigar su causa. Si se pudiera encontrar una solución universal, sería increíble. El descubrimiento de una planta mutante frente a ser el creador de una teoría. La importancia era muy diferente, y esta última tenía mucho más peso. Sin embargo, la dificultad naturalmente se disparó. Con suerte podría llevar algunos años, con mala suerte el modelo final falla y todo queda en nada. En breve, fue difícil, súper difícil. Debo esforzarme aún más para convertirme en alguien que pueda ayudar al hermano Sien, pensó Anduoduo. Sin importar lo difícil que fuera el camino, ella acompañaría al hermano Sien hasta el final. Justo cuando terminaron de comer y estaban recogiendo, Chien Jinhua llamó. Jaja, Xiao Sien, felicidades. El campo experimental ya ha contabilizado las conclusiones de la fase 2. La herencia es extremadamente estable, ya sea por la velocidad de crecimiento, o la calidad de la semilla, o el sabor, es prácticamente impecable. Creo que las noticias del comité llegarán muy pronto. Chien Jinhua estaba muy contento en ese momento. En todo el tiempo que llevaba en el cargo, nunca había recibido tantas llamadas de sus superiores en un solo día. Fue genial. ¿Por qué se adelantó un día?, preguntó Chusien con calma. Solo se ha adelantado un día, la cosecha no aumentará mucho. El crecimiento de la caalsa en los últimos días ya lo explica todo. Crecer un día más no supone más que una diferencia de medio punto porcentual, no es muy significativo. Lo más importante es analizar la calidad de las semillas. Esta es la clave para saber si podemos seguir expandiendo el cultivo. Debo decir que esta nueva variedad de caalsa es excelente. Además, el número de semillas supera con creces al de la caalsa común. Ha alcanzado un promedio de 600 semillas por planta. Escuchó otra ronda de Chien Jinhua, que sonaba incluso más entusiasmada que él mismo. De acuerdo, ¿qué les parece si también hacemos la aceptación de la caalsa del laboratorio esta tarde? Chusien asintió. Cosechar un día antes no alteraría mucho los resultados estadísticos, lo que realmente se necesitaba era una herencia estable. En ese caso, no era necesario que lo vigilara durante medio día más. De acuerdo, envíen la solicitud de admisión y haré que la gente se dirija de inmediato, dijo Chien Jinhua. Bien, minutos después, la solicitud fue enviada y aprobada al instante. Poco después, el personal de recepción llegó a la puerta. Al percibir el aroma en el aire, supieron inmediatamente lo que había sucedido, pero no le dieron mayor importancia. Este tipo de cosas no eran precisamente nuevas. Además, el valor de los resultados de su investigación era realmente enorme. No importaba comer unas cuantas veces, incluso si se consumía la mitad de la caalsa experimental. Los altos mandos probablemente no lo seguirían adelante. En cualquier caso, una vez que se publicaran los datos experimentales de campo, la persona que estaba frente a ellos se haría famosa. Chien Jinhua también vino en persona. Calculo que las autoridades pronto darán órdenes para la cría selectiva a gran escala en las zonas de producción con el fin de proporcionar nuevas semillas de caalsa para todo el mundo. En un año como máximo, todas las ciudades subterráneas del mundo estarán sembrando tu caalsa. Al pensar en esa escena, Chusien también estaba bastante emocionado. La retroalimentación de Praavadans lo estaba llamando. Un año era, en realidad, una estimación generosa. Había que tener en cuenta que la caalsa produce muchas semillas. Aproximadamente 600 semillas por planta. Con un ciclo de crecimiento de 1 mes y 12 días, eso significaba que la cantidad se multiplicaría por 600 cada mes y 12 días. Bajo la expansión geométrica, la velocidad de crecimiento era aterradora. Por ejemplo, si tan solo se enviara una sola semilla a cada ciudad subterránea ahora, en 1 mes y medio habría 600 semillas. En 3 meses 360.000. En 5 meses 210 millones. Quizás ni siquiera tomaría un año, podría bastar con medio año para extenderse por las decenas de miles de ciudades subterráneas oficiales de este mundo. 47 Promoción. Capítulo 47 Promoción.
Por supuesto, las cifras se calculan de esa manera, pero ese es un escenario ideal. Al fin y al cabo, las zonas de plantación en cada ciudad subterránea son limitadas. Es imposible plantar cientos de millones de ellas en cada una de ellas. ¿Acaso eso no permitiría obtener abundantes semillas de caalsa en cuestión de minutos? Obviamente, eso es imposible. Chien Jinhua añadió. Bien, mañana presentaré tu solicitud de ascenso a investigador intermedio. Debería ser aprobada muy pronto. Tras reflexionar sobre ello, le preocupaba que Chusien desconociera algunas de las reglas implícitas. Él explicó, aunque los resultados de la caalsa con alto contenido en grasas son de gran importancia. Al fin y al cabo, se trata solo de una plantación de prueba. Muchos indicadores, como la eficacia de la herencia multigeneracional, aún requieren plantaciones y observaciones continuas. Por ahora, solo puedes ascender a investigador intermedio. No te preocupes. Siempre y cuando la herencia posterior sea estable, el puesto de investigador senior no supondrá un obstáculo para usted, es algo inevitable. Chusien, naturalmente lo sabía, así que agitó la mano y dijo: Director Chien, lo entiendo. No hace falta que me consuele. Jaja, entonces está bien. Chien Jinhua rió a carcajadas. Entonces supo que Chusien quería seguir investigando los genes que aumentan el rendimiento de la caalsa rica en grasas. Eso está bien, pero debes estar preparado mentalmente. Porque no serás el único. Pronto es probable que un gran número de botánicos de todo el mundo se centren en esta área. Aunque no lo investiguen ellos mismos, harán que los miembros de su equipo lo hagan. La competencia es muy feroz. Para ser sincera, Chien Jinhua no tenía muchas esperanzas puestas en Chusien. Comparado con tantos botánicos, Chusien realmente no tenía ninguna ventaja. No fue más que descubrir la caalsa mutada unos meses antes de lo previsto. El tiempo fue demasiado corto. Y había muy poca gente. Intentar competir con equipos experimentales que a menudo contaban con cientos de miembros era demasiado difícil. ¿Qué tal si contratamos algunos asistentes?, sugirió Chien Jinhua. No hay necesidad. Muy bien, entonces trabajen duro. Espero que su investigación dé resultados. Tras desalojar el laboratorio, Chien Jinhua también se marchó. En el poco tiempo que había estado allí, ya habían entrado varias llamadas. Bastantes procedían de ciudades subterráneas vecinas y pedían algunas semillas. Al anochecer, en casa de Anciang, el grupo volvió a comer semillas de caalsa salteadas. Liu Qi miró a Chusien con un dejo de resentimiento. Acababa de perder 3 veces seguidas otra vez. Maldita sea. ¿No puedes dejarme ganar aunque sea una vez? Estás jugando con demasiada crueldad. ¿Duoduo el proyecto fue un éxito?, preguntó Anciang. La última vez que comieron este plato, Duoduo no compartió muchos detalles, pero su valoración fue extremadamente positiva, calificándolo de una especie de gran proyecto. Él solo había pensado que ella estaba exagerando. Ya está hecho. Duoduo sonrió como una flor en plena floración. Ah, ¿qué tiene de especial esta caalsa? Ya nos lo puedes contar, ¿verdad?, intervino Liu Qi. Crece muy rápido. Otras variedades de caalsa tardan 3 meses en madurar, pero la caalsa del hermano Sien solo tarda poco más de un mes. ¿Qué? ¿El doble de velocidad? Los dos se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. Antes de esto, uno era conductor y el otro mecánico. No sabían mucho sobre la caalsa, pero aún sin saberlo, sabían lo enorme que era duplicar la velocidad. Esto iba a cambiar el mundo. Ahora que la plantación de prueba ha finalizado, pronto se promocionará en toda la ciudad e incluso a nivel mundial. Escuchando la narración entusiasmada de Duoduo, los dos miraron a la tranquila Chusien, sin saber qué decir. Lograr semejante éxito justo después de graduarse. Liu Qi se sintió picado. Se consideraba un genio de la mecánica, pero comparado con Chusien, estaba muy por detrás. El hombre había hecho una enorme contribución a la humanidad con sus propios esfuerzos. Quizás hubo un importante componente de suerte, pero un logro, era imborrable. Está bien, Duoduo, deja de elogiarme. Mantén un perfil bajo. Chusien impidió que Duoduo continuara con sus elogios. A pesar de tener la piel dura, se sentía un poco avergonzado. Conocía su situación, lo impresionante era el sistema. Te escucharé. La voz nítida de Duoduo pronunció unas palabras que dejaron a Anciang y Liu Qi sin habla. Esta chica, que antes era un poco rebelde, se comportó como una gatita obediente frente a Chusien. Casi no la reconocieron. Después de cenar, regresó a casa. Chusien comenzó su rutina diaria de alimentar a los peces. Los peces del estanque habían crecido bastante. Siempre que tenía un momento libre, les echaba algunos tallos de caalsa. No tardaría mucho, antes de que pudiera lograr abundancia de carne de pescado.
Luego fue al jardín de té. Para entonces las semillas de Biluochun y Maofeng ya se habían convertido en pequeñas plántulas, pero estaban lejos de igualar la velocidad de crecimiento del Longjin. En poco más de 20 días, bajo la influencia del líquido de crecimiento, había alcanzado la altura de media persona. Sin embargo, aún no había florecido ni dado fruto, pero parecía estar cerca, ya se veían los capullos. El rendimiento de las semillas del árbol del té también fue bastante alto. Con la mejora de nivel 2, convertir un solo árbol en varios cientos no fue una tarea difícil. Después de regarla con otro litro de líquido de crecimiento. Ding. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena por haber conseguido medio atún rojo. Recompensa extra líquido de mejora de plantas de nivel 1x3. Con un silbido, Chusien se levantó de un salto. Su suerte había vuelto a estallar, 3 botellas de líquido de mejora de plantas de nivel 1. Esto era algo inédito. Ya había visto 2 botellas antes, pero normalmente solo veía una. Aunque no es tan potente como el líquido de mejora de nivel 2, fue de gran ayuda para perfeccionar sus teorías actuales. ¿Y qué hay del atún rojo? Una grata sorpresa. Aunque solo era medio pez, pesaba más de 100 kilogramos. ¿A qué estamos esperando? Comida extra. Hora del sashimi. 10 minutos después, ya estaba en la parrilla eléctrica. A él no le gustaba comer cosas crudas. Espolvorearlo con comino también era una forma de comerlo. No hables de falta de clase. Me encanta agarrar trozos grandes de bistec y roerlos, la. 3 días después, el 20 de agosto, Chusien notó que su información había sido actualizada. Rango investigador intermedio. Completar semejante salto tan solo 3 meses después de graduarse tal velocidad, si no sin precedentes, ciertamente era extremadamente rara. Y para Chusien, esto fue solo un pequeño comienzo. Clic-clac. La solicitud para su segundo proyecto experimental fue enviada al comité para su revisión. 48 casi temblando. Capítulo 48 casi un desliz de mano. Comité de Desarrollo Científico y Tecnológico del Gobierno de los Estados Unidos. Tercera sala de revisión. Mientras un proyecto tras otro desfilaba por la pantalla del ordenador, el diva Isar no pudo evitar esbozar una mueca de disgusto. Otra más para la Kaalsa con alto contenido en grasas, teoría del gen del crecimiento rápido. Están pululando como un enjambre de abeillas, es un auténtico desperdicio. En tan solo 3 días, se presentaron más de una docena de proyectos de este tipo, en su mayoría procedentes de equipos de laboratorios de gran prestigio. Porque solo estas personas podían conseguir semillas de Kaalsa con alto contenido en grasas de forma inmediata. Quería rechazarlos, pero no fue fácil. ¿Quién les dijo que debían ser tan famosos y tan poderosos? Por lo tanto, casi todas fueron aprobadas. Por supuesto, si se tratara de equipos pequeños los rechazaría directamente, tener demasiadas personas investigando lo mismo consumiría recursos experimentales. Algunos incluso se atrevieron a presentar Salisa Tots antes incluso de haber obtenido semillas de Kaalsa. Eso fue un poco excesivo. Si bien las tendencias poco saludables en el campo de la investigación científica han disminuido significativamente en la actualidad, en comparación con la población total de la humanidad en la Tierra, seguía siendo una cifra considerable. Rechazar. Al ver cierto informe, el diva Isar se detuvo de repente. Investigación teórica sobre el gen de crecimiento rápido de la Kaalsa rica en grasas. Solicitante Chusien. El crítico ya tenía una idea preconcebida de ese nombre, y al observar su historial de proyectos exitosos, solo había uno. Pero esa en particular fue increíblemente deslumbrante. Su valor equivalía al de 10 proyectos de un equipo promedio. Uf. El diva Isar dejó escapar un leve suspiro de alivio. Casi había pulsado el botón de rechazar por un desliz. Por suerte se detuvo justo en ese momento, de lo contrario, si lo hubiera rechazado, el hombre podría haber presentado una queja directa, la cual el diva Isar no habría podido tramitar. Madre mía, eso afectaría a su trayectoria profesional. No permitir que el propio descubridor continúe la investigación sería el colmo del absurdo. Aprobado, observó el periodo experimental medio año. Este investigador es bastante sensato, elogió el crítico. Hay que tener en cuenta que las Salisa Tots presentadas por otros equipos tenían una duración inicial de 1 año. Al fin y al cabo, se trataba de investigación teórica, que requería mucho tiempo y esfuerzo. Calculó que Chusien también conocía la dificultad. Por lo tanto, estaba empleando medio año para realizar pruebas y errores, reduciendo las pérdidas a tiempo para ahorrar recursos experimentales para la Federación. Bien. Gran autoconciencia, conoce sus límites. El hombre podría haberse valido completamente de este proyecto para vivir a sus anchas durante 3 o 5 años,
incluso si no hubiera habido resultados, nadie diría nada. En comparación con su contribución, el gobierno de Estados Unidos podía permitirse el lujo de malgastar esos pocos recursos experimentales. Sin embargo, insistió en que solo fuera por medio año. ¡Qué lástima! Está destinado al fracaso. Tras los elogios, el crítico suspiró. Basándonos en la experiencia previa, intentar encontrar un patrón a partir de una sola mutación simplemente no era algo que se pudiera hacer en medio año. Lo normal era que fueran de 3 a 5 años. Tras suspirar, hizo clic en aprobar y no le prestó más atención. Tras obtener la aprobación del comité, equipos dirigidos por figuras destacadas de todo el mundo comenzaron a seguir su ejemplo. Ya sea que investigaran flores y plantas, o investigaron árboles, o incluso investigaron las algas. Todos estaban interesados en el gen del crecimiento rápido, con el fin de comprobar si podía aplicarse a sus propios campos de investigación para lograr un avance significativo. La suerte de ese chico se acaba aquí. La actitud de todos hacia Chusien fue sorprendentemente consistente. ¡Qué mocoso tan afortunado! Aunque había montado un escenario exquisito y magnífico, al final, quienes representarían la gran ópera seguirían siendo sus equipos de primer nivel. Al ver que la solicitud había sido aprobada, Chusien no se sorprendió en absoluto. Si se atrevieran a rechazarlo, podrían aprender lo que se siente al presentar una queja. Bip, en ese momento sonó su comunicador. Director, respondió Chusien. Chico, has causado un gran revuelo sin decir una palabra. Parece que darte un laboratorio de nivel 4 en aquel entonces fue la decisión correcta. Eso se debe al buen ojo del director para el talento, dijo Chusien con una leve sonrisa. Jaja, incluso has empezado a alabarte a ti mismo. El director se divirtió. Si su ojo era agudo, entonces el otro participante era sin duda el talentoso. Además del tipo con suerte explosiva. El hecho de haber sido secuestrados la última vez y haber convertido el peligro en seguridad ya fue increíble. Ahora, una variedad mutante de Kaalsa le había permitido ascender a investigador intermedio en 3 meses. Pensando en esto, el director sentía un leve temor latente en su corazón. Si el secuestro hubiera tenido éxito y algo hubiera ocurrido, habría sido una pérdida para toda la humanidad. Además, debido a la importancia de este logro, el incidente que poco a poco se había ido desvaneciendo de la memoria, volvió a llamar la atención de los altos mandos. Estaba bajo mucha presión. Por cierto, estudiante Chu, ¿te interesa dar clases en la universidad? Podrías empezar directamente como profesor, declaró el director, explicando su propósito. Profesor, sí, olvídalo, estoy muy ocupado con el nuevo proyecto, no tengo tiempo. Chusien se negó. Impartir clases y demás era bastante aburrido. Además, una vez que la teoría del crecimiento rápido tome forma, cuando vaya a dar clases en una universidad, comenzará como mínimo como profesor asociado. El director no esperaba que Chusien se negara, pero también sabía que no podía ofrecerle un puesto mejor, lo que le causaba bastante quebradero de cabeza. Director, tengo una asistente aquí. ¿Puede ir a la universidad a asistir como oyente a las clases en cualquier momento? Chusien preguntó de repente. Él no necesitaba ninguna comodidad, pero Anduoduo sí. En adelante los proyectos que tendría en sus manos serían cada vez más numerosos y difíciles. El nivel de Anduoduo debía mantenerse a la par. Incluso para realizar trabajos ocasionales, se requerían habilidades técnicas. Chusien no podía explicarle a Anduoduo los conocimientos básicos todos los días, así que lo trataba como si la estuviera inscribiendo en un curso. Por supuesto, no hay problema. El director estuvo de acuerdo de inmediato, era solo un asunto sin importancia. No le asustaba que Chusien le hiciera peticiones, le asustaba que no le hiciera ninguna. 49 en las noticias. Capítulo 49 haciendo las noticias. Cuando Anduoduo se enteró de que podía asistir como oyente a clases universitarias. En realidad, gracias, hermano Sien, por brindarme esta oportunidad. Estaba eufórica. Solo al llegar al laboratorio se dio cuenta de que la mayor parte de lo que le habían enseñado en la escuela era fundamental, lo cual era suficiente por el momento. Porque el proyecto de la Kaalsa realmente no fue muy difícil. Para la Tierra solo había que seguir la fórmula y mezclarla según las indicaciones. El resto fue sencillo. Riego, fertilización, registrando datos. No requería mucha habilidad técnica, pero no podía seguir haciendo esto para siempre. Quería compartir más de la carga del hermano Sien. Sin embargo, se sentía mal por hacer preguntas constantemente. Ahora, poder asistir como oyente a las clases universitarias fue sencillamente maravilloso. Teniendo en cuenta nuestras necesidades, por ahora deberías centrarte en aprender sobre la codificación genética de las plantas. Tendrás bastante trabajo. Chusien lo sugirió.
La investigación teórica permitía disponer de bastante tiempo, ya que consistía principalmente en verificar diversas hipótesis. Ya tenía en mente un modelo para la teoría del gen de crecimiento rápido de las Brassicaceae. Lo que quedó fue un proceso de experimentación, por supuesto, no mediante el uso del fluido de modificación, sino a través de la codificación genética manual y la recombinación. Una teoría debe ser reproducible. Para que algo pueda considerarse una teoría, otros deben ser capaces de replicar los resultados. Por lo tanto, la carga de trabajo restante para la codificación genética no era pequeña, incluso con sus trucos que lo hacen 10 veces más eficiente que una persona promedio. Aún había cosas en las que Anduoduo tenía que ayudar. De acuerdo, definitivamente no te defraudaré. Próximo. Anduoduo se volcó por completo en sus estudios. Aparte de dormir y comer, dedicaba todo su tiempo a estudiar cursos de edición genética de plantas. Afortunadamente, Chusien la alimentaba con frecuencia, por lo que no le faltaba nutrición. De lo contrario, su línea del cabello probablemente estaría en serios problemas. El éxito de un importante proyecto experimental. Obviamente, eso no resultaría simplemente en un ascenso. También habría una recompensa. Chusien calculó que rondaría los 100.000. No era gran cosa, pero pretendía ser un estímulo. Después de todo, hablando estrictamente, todos los recursos consumidos durante los experimentos pertenecían al gobierno de los Estados Unidos. El individuo solo aportó esfuerzo físico y mental, lo cual fue importante. Pero no era apropiado entregar una suma tan grande de dinero de golpe. Básicamente el límite era el equivalente a 1 o 2 años de salario. 26 de agosto. Timbre. Se depositaron 150.000 puntos de crédito. Chusien se mantuvo tranquilo porque, en apariencia, no tenía dónde gastar el dinero. Tenía comida y un lugar donde alojarse. Aunque sus subordinados tenían escasez de fondos y se estaban quedando sin ellos, no era conveniente utilizar su propio dinero para subvencionarlos, era demasiado arriesgado. Esa era la parte frustrante de las monedas digitales. Todo dejaba un rastro que podía rastrearse fácilmente. En realidad, prefería la era del papel moneda tangible, visible y mucho más seguro. Ese mismo día se resumieron todos los experimentos de expansión del cultivo, se completó la evaluación de la seguridad alimentaria y se elaboró un informe exhaustivo. Pasó la revisión. Ahora podría entrar en el mercado de hortalizas comestibles. Por la tarde, apareció en las noticias internacionales. Desde el cataclismo, los principales programas de televisión habían sido noticias e información. Los programas de entretenimiento habían desaparecido y no se permitía filmar dramas domésticos sobre asuntos familiares triviales. En la ya de por sí deprimente vida de la ciudad subterránea, no se permitía la existencia de programas que contribuyeran a la tristeza. Por lo tanto, sin otra opción, la audiencia de las noticias fue asombrosa. Era habitual que cientos de millones de personas lo vieran, siendo la cadena de noticias del Gobierno Unido la principal entre ellas. Noticias de esta emisora hoy, el nuevo tipo de kaalsa con alto contenido en grasa superó su evaluación de seguridad alimentaria y será catalogado oficialmente como una variedad de categoría I. Al escuchar esto, la gente aún no sentía mucho. La categoría I se refería a productos agrícolas importantes, y la kaalsa con alto contenido de grasa anterior ya estaba en esa categoría. Sin embargo, la siguiente noticia dejó atónitas a muchísimas personas. La tasa de crecimiento promedio de la nueva kaalsa con alto contenido de grasa ha aumentado un 105% en comparación con antes. Es rico en nutrientes, tiene un sabor fresco y fragante, su genética es estable, posee todas las ventajas de una verdura de suministro rápido. Al escuchar la introducción, innumerables ojos se dirigieron a las pantallas. Casi pensaron que habían oído mal. Duplicar la tasa de crecimiento era una cifra demasiado exagerada. Pero la noticia no podía ser falsificada. Así que tenía que ser cierto. ¡Santo cielo! Eso es increíble. Esta es la mejor noticia que he escuchado en años. Exactamente, sin excepción. Por fin, un avance tecnológico decente. La gente normalmente no se preocupa mucho por el progreso tecnológico en general, pero la comida está estrechamente relacionada con todos, ya que la consumimos a diario. Un avance importante en este ámbito tuvo el impacto más directo. Instantáneamente, innumerables personas estaban eufóricas. Si bien la libertad de consumir verduras seguía siendo difícil, poder comerlas ocasionalmente era mucho mejor que depender de verduras deshidratadas. Aquí debemos agradecer a su descubridor, Chusien. Masculino, tiene 19 años y se graduó el 17 de mayo de este año. Su proyecto experimental universitario fue sobre la kaalsa con alto contenido en grasas. Durante un accidente,
El currículum de Chusien apareció en la pantalla, visto por innumerables personas. PFF. La casa de Xiuemin. Estaba comiendo cuando vio la noticia y escupió la comida por toda la mesa. Que estaba conmocionado. Chusien había dicho que estaba investigando la kaalsa con alto contenido de grasa, y en aquel momento no preguntó mucho. ¿Quién iba a esperar volver a oír hablar de ello en las noticias? Esta fue una noticia de alcance mundial. ¿No es este Xiao Xian? El padre de Xiuemin ignoró a su hijo que escupía la comida y se centró en las noticias. Sí lo es. La madre Xue también lo reconoció. Aunque se había vuelto mucho más guapo, sus rasgos no habían cambiado. Como era de esperar, un padre autoritario no tiene un hijo débil. Su padre, el coronel Chu, puede descansar en paz sabiendo esto, suspiró emocionado el padre de Xiuemin. Míralo a él, y luego mira a su propio hijo. Golpear, un golpe en la cabeza. Eso es por escupir la comida. Eso es por desperdiciar comida. Desde luego no fue porque estuviera frustrado porque su hijo no cumpliera con las expectativas. 50 comentarios sobre la suerte. Capítulo 50. Retroalimentación sobre la suerte. Al ver las noticias. Esto no estoy viendo cosas, ¿verdad? Dios mío, de verdad es Chusien. ¿Y es un logro suyo en solitario? Además, ¿ya es un investigador intermedio? Los compañeros de clase de Chusien estallaron de emoción. Todos eran de la misma promoción, así que ¿por qué destacabas tanto? Incluso saliste en la televisión. 3 meses. Mientras ellos seguían haciendo trabajos ocasionales, él ya se había marchado. Después de todo, no todos los graduados optan por realizar su propia investigación, la mayoría prefiere adquirir experiencia en equipo antes de trabajar en solitario. Por lo tanto, en esos 3 meses, apenas habían comenzado a familiarizarse con sus equipos. ¿Pero qué hay de él? Ya había obtenido resultados, y resultados significativos. Maldición, ¿por qué no pensé en aferrarme a su pierna en aquel entonces? Siento que me he perdido cientos de millones, he perdido tanto que podría llorar. Ark, Sully hizo una llamada telefónica a la base de astronomía. Viejo Jin, mira eso. Menos mal que Xiao Xian no aceptó ir a tu base astronómica en aquel entonces. De lo contrario, ¿cómo habría alcanzado tal gloria? No solo hables de mí, también es bueno que no se haya transferido a tu departamento de astrofísica. Ambos hombres sintieron una hulida de impotencia. Ambos habían tenido una buena opinión de Chusien anteriormente. Desafortunadamente, no lograron convencerlo. Mirando hacia atrás, incluso se alegraron de que Chusien no hubiera aceptado. De lo contrario, habrían estado retrasando su futuro. Aunque la astrofísica no carecía de futuro, sería muy difícil alcanzar el nivel en el que se encontraba ahora. Salir en las noticias, conocido por todo el mundo, y solo habían pasado 3 meses. Solo podían ofrecer sus bendiciones desde lo más profundo de sus corazones. Por otro lado, Wang Mu destrozó su tela Baasar directamente, resoplando de rabia. En casa de Anciang, mira, rápido, el hermano Xianseil en la televisión. Ukouyi, no paras de llamarte genio. Si eres tan capaz, sal también en la tele. Con Anduodu en su habitual modo de discutir con Liu Qi, él era prácticamente inmune. Señaló su rendición, simplemente ya no había manera de competir. Esta chica era muy extrovertida. Por ella, Chusien le había dado lecciones una y otra vez y ahora tenía que afrontar este duro golpe al regresar a casa. ¿Quién podría ser más infeliz que yo? Tras la emisión del noticiero, Chusien se hizo famosa de la noche a la mañana. Compañeros de clase, amigos, maestros, los mensajes de felicitación llegaban uno tras otro, y Chusien respondía a cada uno. El precio de la fama era así de simple y sin adornos. Pasaron varios días hasta que las cosas se calmaron. Inesperadamente surgió una entrevista exclusiva. Investigador Chu, ¿podría explicarnos en detalle el proceso de descubrimiento de la kaalsa rica en grasas? Fue un completo accidente. Investigador Chu, ¿qué dificultades encontró durante el proceso? Ninguno en absoluto. Investigador Chu, ¿hay algo que le gustaría comentar sobre el éxito del proyecto? Estuvo dentro de lo esperado. Obviamente era imposible decir eso en realidad. Lo anterior eran solo los pensamientos internos de Chusien. Incluso la falsa modestia tiene sus límites. Disparates, clichés, lenguaje burocrático. Como antiguo gerente subalterno antes de emigrar, conocía bien estos temas. Sabía exactamente lo que los medios querían oír y, naturalmente, les proporcionaba la información perfecta. Finalmente el anfitrión se marchó satisfecho. En la actualidad las figuras famosas solo consiguen, como mucho, este tipo de entrevistas exclusivas. No había muchas estaciones de televisión. No había tantos programas, y no había todo tipo de cumbres, foros, seminarios, etc. Entonces,
Tras la entrevista, la vida de Chu Xian se tranquilizó. Esto ocurrió al tercer día de que Chu Xian apareciera en las noticias. 29 de agosto, temprano por la mañana, se ha actualizado la información sobre la suerte. Suerte 340. Había aumentado 37 puntos en comparación con antes. Chu Xian estaba muy satisfecho, la probabilidad fija actual era del 40%. La composición era muy simple. Nivel 1 1%, nivel 2 5%. Los 340 puntos de retroalimentación sobre la suerte representaron el 34%. Un total de 40. Esta ya era una cifra muy buena. Después de todo, el plan No 9 que salvó a tanta gente solo había salvado a 303. Para ser honesto, Chu Xian sintió que era un poco cruel. No debería decirse que era demasiado cruel. ¿En qué sentido fue cruel? En la película, una sola crisis de Júpiter causó decenas de millones de bajas. Sin embargo, un solo tipo de verdura valía la pena la suerte que aportaban cientos de miles de vidas. ¿No era eso cruel? De repente, Chu Xian tuvo una nueva comprensión de la retroalimentación de la suerte. Es decir, calcula simplemente la contribución a la humanidad, o quizás podría estar relacionada con el grado de reconocimiento de toda la humanidad. Claramente en un determinado conjunto de estándares de cálculo, la mayoría de la gente en realidad. Chu Xian negó con la cabeza, aquella era una pregunta filosófica profunda. El siguiente paso fue terminar rápidamente la teoría del gen de crecimiento rápido. Esperaba que para la próxima actualización, la probabilidad fija pudiera aumentar a más del 50%. No hay nada más que decir. Moler, 3 días después en el laboratorio. Duo, te dejo a ti el trabajo de edición genética del brócoli. Sigue esta tabla de edición. Después de dar las instrucciones, el propio Chu Xian manejaba otro equipo que acababa de solicitar. La teoría ya estaba prácticamente formulada, solo quedaba la experimentación. 10 tipos de plantas crucíferas, 300 grupos de control diferentes. En breve, tenía que montar un espectáculo completo. No podía ir directamente en la dirección más correcta, tenía que haber algunos fallos para que el experimento resultara más realista.